Zafra es conocida a nivel internacional sobre todo por su feria de ganado y muchos de vosotros conoceréis la Plaza Grande y la Plaza Chica. Pero ¿sabéis los secretos y los misterios que tienen estas plazas? Pues hoy hemos querido descubrirlos con un experto en todo esto. José María, estamos en la Plaza Chica. En la Plaza Chica de Zafra. ¿Esto cuándo empezó? ¿Cuándo se formó esta plaza? Pues prácticamente como centro urbano, vamos a decirlo así, o centro histórico, casi vamos a decir que es el comienzo de lo que es la ciudad, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, en la época antigua el comercio de cereal necesitaba, de las inmediaciones, necesitaba un sitio para ubicarse, y aquí prácticamente en la época árabe pues se crea el zoco, el famoso zoco, también llamado Plaza de la Verdura, que es donde se unían casi todos los comerciantes de aquella época. Estamos hablando a lo mejor siglo XI, siglo XII, hasta que ya, bueno, después de la Reconquista ya se crearon otros espacios, sobre todo la Plaza Grande, que luego hablaremos de ella, para intentar agrandar más esos espacios comerciales y demográficos que necesitaba esta Zafra que estaba en cierne en aquella época. José María, ¿y estos arcos tan distintos y una plaza tan irregular, a qué se debe? Pues se debe a que se fue haciendo a lo largo del tiempo, es decir, recuperando material que había por el entorno, pues bueno, se fue creando según la necesidad que había para ubicar y para poblar estas plazas que eran los centros de mercado tradicionales, sobre todo el zoco árabe que antes te comentaba, esa Plaza de la Verdura. Y Zafra también es importante porque está dentro de la Ruta Mudéjar. Tenemos unas ventanas aquí, ¿verdad? Que son mudéjares. Sí, hay unas cuantas de ellas aquí en Zafra. Y bueno, hay que destacar, esta pues se conserva muy bien, esta ya es gótico mudéjar, porque bueno, los estilos se fueron uniendo a lo largo del tiempo, y se llama ajimez, de este tipo de ventanas se llama ajimez, ¿no? Con ese marco tan característico y las columnitas que son parteluces para difuminar la luz y iluminar los interiores de estas casas que normalmente eran bastante oscuros, ¿no? Y este símbolo que vemos aquí en esta columna, no sé si la gente lo sabe, pero es un símbolo muy importante, ¿no? El símbolo del comercio en Zafra, la vara de medir, que son 82 centímetros y medio más o menos, a sistema métrico decimal, y que utilizaban los comerciantes sobre todo para medir las telas. No estaba aquí, estaba en la casa del Almotacén, que era donde estaba el fiel de medida, que había que pagarles para utilizarla, y que en un momento determinado de la historia se puso para uso gratuito y convirtiéndose en el símbolo de la plaza y de Zafra. De hecho, a los niños que nacen en esta plaza, como curiosidad, sigue siendo la tradición de medirlo en la vara, se miden aquí, ¿no? Para seguir un poco la tradición mercantil o de mercader que han tenido a lo largo del tiempo sus antepasados. Por tanto, aparte de ser un vestigio del comercio, es un vestigio tradicional de la vida diaria de Zafra. Muy curiosa la historia de la vara. Si te parece, nos vamos a ir a la Plaza Grande y dentro de un ratito os la enseñamos, ¿vale? Vamos allá. María, vamos. Pues seguimos contándoos curiosidades y secretos del patrimonio de Extremadura. Antes hemos hablado de la Plaza Chica y ahora estamos en la Plaza Grande de Zafra, que es muy antigua, ¿verdad, José María? Sí, muy antigua. Fue casi consecuencia de la Plaza Chica. Resulta que Fernando III reconquista la ciudad y lo que hace una iglesia, crea una iglesia aquí, funda una iglesia, la iglesia de Santa María, y deja todo lo que hay alrededor como cementerio. Con el paso del tiempo esa iglesia se va abandonando, se va arruinando, y por necesidades de los mercaderes que venían aquí se necesitaba un espacio más amplio para el comercio, y por eso nace esa plaza alrededor de la ruina de la primitiva iglesia sobre el viejo cementerio. Las consecuencias están aquí. Estas columnas de aquí que vemos aquí son probablemente las más antiguas, porque el obispo de Badajoz en 1450 dice que para proteger a los mercaderes háganse unos soportales, como he dicho, alrededor de la primitiva iglesia sobre el viejo cementerio. Y el fuste, como podéis ver, está totalmente desgastado y probablemente sean las más antiguas de la plaza. ¿Y cuándo podrían hacer estas columnas? Pues el siglo XV. ¿Y el nombre de Pedro de Valencia qué significa para Zafra? Pues muy importante. Pedro de Valencia fue humanista, cronista del rey Felipe III, y protegió mucho sobre todo a las minorías étnicas que había entonces, ¿no? Protegió a los moriscos, a los judíos, era de origen judío también, y Zafra no hay que olvidar que Zafra es un emplazamiento judío muy importante también, ¿no? El comercio prácticamente del siglo XVI y parte del XVII se debe a los grandes comerciantes judíos, protegidos en cierta manera por el duque de Feria, ya que cada año nuevo, a la familia judía de Zafra daban 250 gramos de plata al duque de Feria para agradecerle esa protección. Hemos hablado, José María, de cristianos, hemos hablado de judíos, hemos hablado de árabes, y también aquí a Zafra vinieron riojanos.
Pues sí, de tierra de cameros. Bueno, eran casi todos debido a la transhumancia que se hacía precisamente aquí en Extremadura. Muchos eran hidalgos y se llegaron a ennoblecer una vez llegado aquí. Aquí ponemos el ejemplo de una de las casas del primer marqués de Encinares, Cayo José López Cerraco, de origen camerano, cuyo balcón, como podemos ver aquí estratégico, prácticamente controlaba todos los negocios que había en la plaza y todo el movimiento urbano que había en aquella época. Y tenemos aquí detrás nuestro justo dos típicas casas, ¿no? Que me contabas. Sí, que además es curioso porque estamos hablando de una casa ya noble, vamos a decir, del siglo XVIII, que está justo al lado de una casa ya, vamos a decir, del siglo XIX, XX, finales del XIX y XX, y son dos arquitecturas pues, totalmente diferentes, ¿no? Estos balcones son un poco andaluces, ¿no? Sí, supongo Claro, que es por influencia de Andalucía aquí. Claro, la influencia, bueno, no olvidemos que Andalucía y Extremadura llegó en un momento de historia, era casi lo mismo, ¿no? Entonces esa influencia se nota, la influencia del sur, estamos muy cerquita del sur. Bueno, pues muy bonita tus plazas, un placer, José María. El placer es mío. Y desde aquí invitamos a que todo el mundo se pase por la Plaza Grande y la Plaza Chica de Zaza, porque como os hemos mostrado, tiene muchísimos secretos y curiosidades que ver y que conocer, y mejor verlas desde su sitio original.